Buenos días a todos. Somos Florencia González y Marianela Díez, residentes de segundo año del Hospital Universitario Austral, y en el día de hoy les vamos a presentar nuestro Ateneo titulado ¿De qué hablamos cuando hablamos de trasplante de médula ósea? Para comenzar, les queremos presentar nuestro hospital. El Hospital Universitario Austral se encuentra ubicado en la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires. Es un hospital joven fundado en los años 2000 que se encuentra acreditado por la... ¿Escucha bien? Por la Joint Commission International, que es un organismo que se centra en la seguridad del paciente, y en el laboratorio nos encontramos acreditados bajo la norma ISO 15189. Es un hospital de alta complejidad que cuenta con un gran número de especialidades y de pacientes complejos que luego impactan en el tipo de muestras que recibimos en el laboratorio. En nuestra residencia contamos con la posibilidad de rotar por el servicio de medicina transfusional o hemoterapia, como lo conozcan, donde participamos de las transfusiones de los diferentes hemocomponentes, de las colectas de células stem cell para trasplantes autólogos y alogénicos, y en las aféresis de distintos componentes, tanto donantes como terapéuticos. Entonces de allí se desprende nuestro Ateneo. Para comenzar, vamos a recordar qué es la hematopoiesis. Es un proceso a partir del cual se generan los diferentes precursores sanguíneos, eritrocitos, leucocitos y plaquetas, a partir de una célula común conocida como célula stem cell hematopoyética. Es un proceso complejo, dinámico y finamente regulado, en el que además de participar las células estromales, además de participar las células precursoras sanguíneas, participan células estromales y productos celulares como citocinas, quimiosinas y factores de crecimiento. En los adultos se produce fundamentalmente a nivel de la médula ósea, contenida en pelvis, esternón, columna vertebral y cráneo, y como les dije anteriormente, se produce a partir de una célula stem precursora que, por una parte, gracias a su capacidad de división asimétrica, dará lugar a células iguales a ella para mantener niveles constantes, y en segundo lugar, dará lugar al siguiente estadio de maduración, que son las células progenitoras hematopoyéticas, que finalmente darán lugar a los tres estirpes celulares. Las células progenitoras hematopoyéticas representan entre el 0,1 a 0,5% de las células nucleadas de la médula ósea, siendo su concentración en sangre periférica entre 10 a 100 veces menor. Dentro de sus características podemos mencionar su potencial proliferativo multipotencial, la capacidad de generar nuevas CPHs idénticas y los posteriores estadios madurativos, y la expresión de moléculas de superficie que nos permiten su identificación, como son el CD34, que en este caso es positivo, y son CD45 negativos. Son estas características las que las convierten en la herramienta ideal para la reconstitución de la médula ósea, que es el objetivo final del trasplante. Cuando hablamos de trasplante de médula ósea, en realidad nos estamos refiriendo al trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. En este tipo de trasplantes lo que se hace es infundirle al paciente estas células precursoras para restaurar la función medular, que puede ser insuficiente, parcial o completamente, debido a afecciones propias de la médula o a causas secundarias, incluyendo la aplasia medular, que se produce tras la administración de quimioterapia o radioterapia en altas dosis para el tratamiento de ciertas enfermedades. Las indicaciones del trasplante varían según la edad, según la enfermedad del paciente, la progresión de la misma y la capacidad de tener una fuente donante y el tipo de trasplante adecuado. Dentro de los objetivos del trasplante de células progenitoras, podemos nombrar la sustitución de la hematopoiesis del paciente por ser insuficiente, parcial o completamente, y también para permitir la administración de un tratamiento quimio-radioterápico intenso, que en este caso el trasplante de médula actúa como un recurso de rescate, ya que luego de la administración de este tipo de tratamientos se produce una mielosupresión potente que puede terminar siendo mortal. Dentro de las indicaciones del trasplante de células progenitoras podemos mencionar las neoplasias hematológicas como leucemias, linfomas, mielomas, condiciones de insuficiencia medular como la anemia plástica, la mielofibrosis, inmunodeficiencias congénitas, cánceres pediátricos como el neuroblastoma, hemoglobinopatías como la talasemia, enfermedades de células falciformes y enfermedades autoinmunes y tumores sólidos. En esta diapositiva les queremos mostrar el número de trasplantes realizados en nuestro hospital en los últimos 3 años.
En el año 2021 se realizaron 79 trasplantes, en el año 2022 104 y en el último año fueron 88, dentro de los cuales casi el 40% corresponde a pacientes de sexo femenino, mientras que el 60% a pacientes masculinos. Dentro de las enfermedades, casi el 90% se indicaron en pacientes con neoplasias hematológicas, dentro de las que podemos nombrar leucemias tanto mieloides como linfoides, mielomas, linfomas, seguidos por inmunodeficiencias congénitas con un 4%, con el mismo porcentaje para insuficiencias medulares, y en último lugar, cánceres pediátricos como neuroblastomas y tumores sólidos con un 2%, como por ejemplo tumores de testículo. Y en cuanto al tipo de trasplante, según la fuente donante, podemos observar que tanto para autólogos como para alogénicos se mantiene una misma proporción de casi el 50%. A partir de ahora les vamos a contar cómo es el protocolo de este tipo de trasplantes en nuestro hospital. Es un proceso complejo que empieza con la indicación de trasplante de células progenitoras a cargo del Servicio de Hematología Médica, seguido por la realización de las pruebas pretrasplante a cargo del laboratorio, que se completa luego con el Servicio de Medicina Transfusional, donde luego se va a realizar la colecta de estas células progenitoras para llegar al objetivo final, que es la infusión de la CPH. Para empezar entonces, cuando el médico decide realizar la indicación de este tipo de trasplantes, se va a basar en la enfermedad de base del paciente, ya que hay enfermedades que necesitan directamente la indicación de trasplante de células progenitoras, ya que son refractarias a la quimioterapia, o cuando son enfermedades de alto riesgo, directamente se realiza un trasplante. En cambio hay otro tipo de leucemias que se curan directamente con quimioterapia. Pero esto también depende de la performance del paciente, es decir, de la edad y de las comorbilidades que presente el mismo. Una vez entonces decidido la realización del trasplante de células progenitoras, es necesario la selección de la fuente donante y de la fuente de la CPH. En cuanto a la clasificación según la fuente donante, pueden ser trasplantes autólogos o alogénicos. En el trasplante autólogo, el paciente recibe sus propias CPH que deben ser cosechadas antes del tratamiento de acondicionamiento, en donde se le administra al paciente quimioterapia o radioterapia a altas dosis, llevándolo a un fallo hematopoyético para luego infundirle las células para la reconstitución del sistema. Este tipo de trasplante se utiliza mucho en pacientes con tumores sólidos, en pacientes con linfomas y mielomas. En el caso del trasplante alogénico, el individuo recibe células de otro individuo de su misma especie. Pueden ser donantes relacionados, como en el caso de hermanos, padres o madres, o en el día de hoy, gracias a los registros de donantes de CPH a nivel mundial, los donantes también pueden ser no relacionados, ya que hay que tener en cuenta que solo entre un 15 a un 25% de los pacientes tienen un donante compatible dentro de su grupo familiar. Una vez decidida entonces la fuente donante, se va a decidir la fuente de CPH. En primer lugar, podemos nombrar la médula ósea, donde estas células se van a obtener por múltiples punciones de las crestas ilíacas posteriores. En este caso, presenta como ventaja la capacidad de que va a tener menos riesgo de que el paciente presente enfermedad de injerto contra huésped, pero es necesario que se realice en quirófano bajo anestesia general y la recuperación inmunohematológica es más lenta que otro tipo de fuentes, como lo es la sangre periférica. Como les mencioné anteriormente, las células progenitoras en sangre periférica se encuentran en baja concentración, pero pueden ser colectadas luego de un estímulo farmacológico adecuado. Este tipo de fuentes ha ganado terreno en los últimos años, en vez de médula ósea, ya que es un tipo de recolección fácil y rápida, donde se obtiene un elevado número de células progenitoras, la recuperación inmunohematológica es más rápida, pero el riesgo de presentar enfermedad de injerto contra huésped también es mayor y también necesita la colocación de un catéter central. Y en último lugar, se pueden recolectar estas células a partir de cordón umbilical,
Luego del nacimiento, la sangre remanente, tanto en cordón como en placenta, es una fuente rica de SPHs. Es una técnica de obtención rápida y fácil, pero que requiere mantenimiento y congelación, y esto tiene un elevado costo y puede tener escasa celularidad según el peso del paciente que lo va a recibir. En este caso, en nuestro Ateneo nos vamos a centrar en las fuentes de SPH de sangre periférica. Siguiendo con las pruebas pretrasplante, una vez seleccionado el donante, tanto a donante como a receptor se le van a realizar pruebas serológicas y pruebas de histocompatibilidad como pilares del trasplante, pero también es necesario realizar una evaluación integral del donante y del receptor a través de un hemograma, un coagulograma básico incluyendo TP, RIN, APTT, química incluyendo glucemia, función renal, hepática y medio interno, y en el caso del receptor se le van a realizar hisopados de vigilancia para que al momento de la internación evitar la posibilidad de que se generen brotes hospitalarios. En este caso se le van a realizar hisopados nasales para la búsqueda de estafilococos meticilino resistentes e hisopados anales para la búsqueda de bacilos productores de carbapenemasas, enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido y enterococos vancomicino resistentes. Dentro de los 30 días previos al trasplante, como les dije, tanto al donante como al receptor se le van a realizar pruebas serológicas para la detección de enfermedades transmisibles relevantes, dentro de las que podemos nombrar HIV, sífilis, Chagas, entre otros. Y a continuación les voy a mostrar una lista detallada de las enfermedades que se buscan y los equipos con los que contamos en el laboratorio. Por una parte, contamos con el equipo Alinity, que a través de la técnica de ensayo quimioluminiscente de micropartículas nos permite detectar Chagas, citomegalovirus, hepatitis B, C, VIH y toxoplasmosis. También contamos con el equipo VIDAS, que a través de la técnica de ensayo fluorescente ligado a enzimas nos permite detectar el virus de Epstein-Barr, varicela zoster. Y a través de técnicas manuales podemos detectar el virus de HTLV 1 y 2 a través de ELISA, por inmunofluorescencia indirecta, los virus de herpes 1 y tipo 2 y Chagas, y por técnicas de aglutinación, brucelosis y sífilis. En segundo lugar, las pruebas de histocompatibilidad cobran un rol importante en la selección del donante, condicionando el injerto celular, la posibilidad del desarrollo de enfermedad de injerto contra huésped y la evolución del trasplante. Los antígenos HLA son moléculas que se encuentran en los leucocitos y en las células de casi todos los tejidos de un individuo, que se encargan de reconocer lo propio de lo extraño y de esta manera asegurar un correcto funcionamiento del sistema inmune para protegernos de lo extraño. En el sistema HLA tenemos sitios estratégicos que tienen que ser idénticos o similares, tanto en el donante como en el receptor, para poder decir que estos sean compatibles, y estos son HLA-A, B, C, DR y DQ. Por lo tanto, tanto al donante como al receptor se le realiza una tipificación de HDL, del HLA, DR y DQ por reacción en cadena de la polimerasa PCR y por la tecnología Luminex de resolución intermedia. También al receptor se le realizan la detección de anticuerpos anti-HLA clase 1 y clase 2 para conocer el estado de sensibilización previa del paciente, ya que estos anticuerpos se pueden detectar por transfusiones y trasplantes previos y también por embarazos. Siguiendo con la evaluación pretrasplante, la segunda parte la realiza el Servicio de Medicina Transfusional, donde además de la determinación del grupo ABO y RH, se van a detectar también infecciones transmisibles, ya que según la Ley Nacional de Sangre 22.990, todo hemocomponente que ingresa al servicio tiene que ser testeado, aunque ya tenga una serología previa. En este caso, se realizan pruebas de screening para sífilis, brucelosis, VIH, hepatitis B, C, virus de HTLV 1 y 2 y Chagas, con pruebas que tengan valores de corte más bajos y por lo tanto más sensibles. Y ahora va a seguir mi compañera comentándoles la parte de la colecta de las células progenitoras. Bien.
La colecta de células progenitoras es un procedimiento que consta de 3 etapas. La primera va a ser de estimulación, seguida por la etapa de la colecta propiamente dicha, y por último vamos a tener el procesamiento del producto de esta colecta. Es importante destacar que este procedimiento se tiene que realizar siempre y cuando el donante cumpla con unos requisitos mínimos para poder realizar esta colecta. Contar con un hematocrito mayor o igual al 30%, un recuento de leucocitos mayor o igual al 4.000 por microlitro y un recuento de plaquetas mayor o igual a 50.000 por microlitro. Entonces, en primer lugar dijimos que tenemos a la estimulación del donante. ¿Cuál va a ser el objetivo de la estimulación? Movilizar esas células de interés que dijimos que se encontraban en mayor concentración en la médula a través de ciertos agentes movilizadores hacia la sangre periférica. Y existen dos formas de movilizar. La habitual es utilizando estos agentes movilizadores durante 4 días, donde en el cuarto día se hace un control a través de una muestra de hemograma, sí, del donante, digamos, para evaluar cómo es la fórmula leucocitaria de este paciente, porque a nosotros nos interesa colectar células mononucleares. Entonces lo vamos a evidenciar desde lo que es el porcentaje de linfocitos y monocitos. Y se le va a sumar otra muestra que es para hacer una marcación por citometría de flujo de células CD34 positivas. Si el donante cumple con los requisitos mínimos para la colecta y el control en el cuarto día da OK, en el quinto día de haber empezado la estimulación se puede realizar la colecta de células. Ahora existe otro tipo de movilización, que es el que se realiza en salida de reconstitución medular, que es en el caso de aquellos pacientes que se encuentran en la fase final de una quimioterapia, ¿sí? Que es el momento en los que ellos se encuentran con la médula ósea totalmente aplásica. Entonces es ahí cuando reciben la estimulación y se indica que ni bien comienzan a producir las nuevas células, se realiza la colecta de CPH. Entonces, para hablar un poco sobre los agentes estimuladores, dentro de los más conocidos, tenemos al filgrastim, ¿sí? Que también es conocido como factor estimulante de colonias de granulocitos. ¿Sí? Lo que tiene, la capacidad que tiene este medicamento es de generar un ambiente proteolítico en la médula ósea a través de la liberación de proteasas, que van a ser la elastasa y la catepsina G. Ellas van a actuar a nivel de la unión entre el ligando de la célula CPH y su receptor, que es el SDF1-alfa, que se encuentra en la superficie de las células del estroma de la médula ósea. También se conoce otro mecanismo de acción, que el filgrastim tiene la capacidad de disminuir la expresión del gen que codifica para el receptor SDF1-alfa. Ahora también existe otra situación, que es en la que los pacientes no logran movilizar la cantidad necesaria de células a sangre periférica, y es el caso de los pacientes que tienen linfoma de Hodgkin o mieloma múltiple, ¿sí? Que es la situación en la que los médicos evalúan agregar otro agente estimulador, porque el filgrastim no alcanza, y se lo conoce como plerixafor. El plerixafor, a diferencia del filgrastim, actúa a nivel del receptor SDF1-alfa, porque él es el antagonista del ligando CXR4 que se encuentra acá, ¿sí? Y se une de forma reversible al receptor SDF1-alfa, dejando libre en circulación las células CPH. Bien, acá les mostramos un ejemplo de un hemograma preestimulación de una donante para trasplante alogénico, donde podemos observar cómo cumplían con los requisitos mínimos. Contaba con un recuento de 8.470 leucocitos, un hematocrito de 40,8% y un recuento de plaquetas de 300.000 por microlitro. ¿Sí? De todas formas, como bien les dije al principio, los donantes tienen que ser estimulados de todas formas. Entonces acá les podemos mostrar cómo se obtuvo el hemograma posestimulación. Una paciente estimulada con filgrastim, observamos cómo aumentan considerablemente los leucocitos con un valor de 51.400 leucocitos, y como bien dije, el filgrastim es un estimulador de colonias de granulocitos, entonces también se puede observar cómo se incrementa el recuento absoluto de neutrófilos, y acá también lo podemos observar en el escaternograma. Pero un detalle importante, que es lo que más le interesa al servicio de medicina transfusional, es, como les había dicho antes, el porcentaje de células mononucleares, que en este caso serían los linfocitos y monocitos. ¿Ven? Lo importante es llegar a un valor de entre 15 y un 20%. Bien, para hablarles un poco sobre el contador que tenemos en el laboratorio, es el XN1000 de Sysmex,
que cuenta con una tecnología de fluorescencia muy parecida a lo que es la citometría de flujo, solo que en este caso no realizamos marcación. Y como bien les mostré en los hemogramas anteriores, tiene la posibilidad de informarnos una fórmula leucocitaria de 5 poblaciones. Bien, una vez finalizada la etapa de estimulación, avanzamos a la etapa de la colecta propiamente dicha a través de sangre periférica. ¿Cómo vamos a obtener estas células? Va a ser a través de una aféresis. Y la aféresis consiste en conectar al paciente a través de dos vías, una de extracción y otra de retorno, que a su vez van a estar comunicadas con una suspensión de anticoagulante que va a ser el citrato de sodio. Todo esto va a estar conectado al equipo que se llama Spectra Optia de la empresa Terumo, ¿sí? Que lo que va a realizar va a emplear ciclos de centrifugación donde va a tener la capacidad de separar los diferentes componentes sanguíneos según sus densidades, y esto lo que nos va a permitir es separar al componente de elección, que van a ser las células mononucleares. Y luego los componentes no deseados son devueltos al paciente a través de la vía de retorno. Entonces, una vez conectado al paciente, se ingresan los valores del sexo, peso y altura, y el hematocrito que se obtiene a través de un hemograma inicial, previo a iniciar la colecta, ¿no? Con estos valores, la máquina tiene la posibilidad de calcular la volemia del donante, y esto nos va a servir porque el estándar de procesamiento es de 3 volemias del paciente. Quiere decir que por la máquina solo pueden pasar como un máximo de 6 volemias, ¿sí? De eso nos sirve el dato. Entonces, siguiendo con la obtención, el equipo Spectra cuenta con un colorgrama, que es una escala de colores que nos va a ayudar a saber de forma preliminar la composición de nuestro producto. Si el producto se torna de un color más claro, vamos a estar hablando de que el componente predominante es el plasma, mientras que si sucede lo contrario, si se torna de un color más bien rojizo, vamos a estar hablando de que predominan los glóbulos rojos. Nuestro componente ideal va a tener el color del Buffy coat, ¿sí? Que es la capa de los mononucleares. Este sería el color ideal, y es también la capa donde se concentran los linfocitos y los monocitos. Bien, este es un ejemplo de una colecta que se estaba realizando en nuestro hospital, y ahí se puede observar que al principio estaba tornándose de un color más bien rojizo, pero con el pasar del tiempo de la colecta se vuelve el color ideal, digamos. Entonces, aproximadamente cuando el producto de la colecta alcanza los 200 mililitros, se toman 2 muestras. Una va a ser para procesarla por el contador, y aclarar que en vez de ser hemograma del donante es propia del producto, ¿sí? Y ahí es para evaluar bien cómo viene esa fórmula que yo les venía comentando de la parte que es de linfocitos y monocitos. Y por otro lado, se toma otra muestra que es para realizar con citometría de flujo la marcación de células CD34 positivas. Esto nos va a servir para poder hacer el cálculo de qué volumen necesitaríamos para nosotros llegar al recuento objetivo que el paciente necesita de CD34. Y por otro lado, también se puede marcar CD3 positivo, ¿sí? Que es en el caso de los trasplantes halogénicos, para nosotros poder evitar cualquier respuesta inmune por parte del receptor hacia ese producto, ¿sí? El máximo de volumen de colecta es de un 15% de la volemia del donante por día. Para hablar un poco de citometría de flujo, es una técnica de análisis multiparamétrica, ¿sí? Que se basa en medir la fluorescencia por parte de los fluoróforos que están unidos a los anticuerpos de interés. En este caso, nosotros vamos a utilizar anticuerpos monoclonales anti-CD34, que nos van a ayudar a detectar estas células progenitoras. Bien, para ubicarnos en lo que es el recuento objetivo de CD34, ¿sí? Va a ser según el tipo de trasplante. Tanto para donantes autólogos como halogénicos, el mínimo es de mayor o igual a 3 por 10 a la 6 células CD34 positivas por peso del paciente en kilogramos, ¿sí? Y en cuanto a lo que es el valor máximo, en el caso de donantes autólogos o donantes halogénicos relacionados, el recuento máximo es menor o igual a 10 por 10 a la 6, mientras que en el caso de donantes haploidénticos o no relacionados, es menor o igual a 8 por 10 a la 6 células CD34 positivas por peso del paciente en kilogramos. Bien. Una vez que terminamos la etapa de lo que es la colecta propiamente dicha, llegamos a lo que es la etapa del procesamiento de esta colecta, que uno de los pasos que conforman esta etapa es el control de esterilidad. Al servicio de microbiología del laboratorio nos llegan botellas de hemocultivo, ¿sí?
que son las botellas PET Plus de la marca BD. ¿Y por qué se utilizan las botellas pediátricas? Porque son las que están estandarizadas para volúmenes pequeños. Estas botellas vienen inoculadas con volúmenes de entre 1 mililitro y 3 mililitros, ¿sí? Y luego de que son inoculadas y llegan al sector, se incuban en el equipo de Bactec de BD. Otra de las etapas del procesamiento de la colecta es la viabilidad, que se hace a través de un ensayo de exclusión con colorante, conocida como Trypan Blue. Se utiliza una tinción con azul de tripán que nos va a ayudar a distinguir las células no viables de las viables. Acá podemos observar que se utiliza una cámara de Neubauer para hacer el recuento de las células viables, y podemos observar que la que está señalizada como no viable es la que presenta un citoplasma teñido. Eso nos habla de que su membrana tiene alterada la permeabilidad, ¿sí? Mientras que una célula viable la tiene intacta. Entonces, a modo resumen, para hablar de que mi producto es de calidad, es decir, que es conforme, tenemos que hacer un hemograma final al finalizar la colecta, donde el producto debe presentar un hematocrito menor al 2%, un porcentaje de linfocitos y monocitos de entre un 70 y un 80%, el recuento de células CD34 positivas a través de citometría de flujo, mantener un valor entre los recuentos que les mencioné hoy. La viabilidad debe ser de mayor o igual al 50%. El control de esterilidad debe presentar un cultivo negativo y la serología del banco de sangre debe ser no reactiva. Entonces, durante el procedimiento de colecta, los pacientes pueden llegar a presentar efectos adversos, que pueden ser infecciones, problemas a nivel del catéter, trombocitopenia, hipovolemia o bien toxicidad por el anticoagulante. Nosotras ahora vamos a centrarnos un poco sobre lo que son los efectos adversos de la anticoagulación. Como bien sabemos, el citrato es quelante del calcio, ¿sí? Entonces, a nivel signos y síntomas, podemos primero observar una hipocalcemia. La hipocalcemia va a generar parestesias, arritmias y náuseas. ¿Y nosotros cómo lo podemos evidenciar desde el lado del laboratorio? Vamos a ver, con la ayuda del calcio iónico, vamos a ver un descenso del calcio iónico, vamos a ver esta hipocalcemia y una alteración en el ionograma. Entonces, una vez que se finaliza la colecta, podemos pasar al paso de la infusión de estas células, que puede venir acompañada o no de un soporte transfusional, ya que, como les mencionamos, como esa médula ósea está aplásica, puede llegar a requerir el paciente una transfusión de glóbulos rojos o bien plaquetas. En el caso de los trasplantes autólogos, cuando el paciente termina de colectar, ¿sí? Este producto debe ser rápidamente criopreservado, ya que estos pacientes post-colecta deben ser sometidos a tratamientos quimioterápicos intensos. Se criopreservan a menos 80 grados centígrados y se le agrega una solución de dimetilsulfóxido que actúa como solución criopreservadora, ya que evita que las células se lisen al congelarse. Mientras que en el caso de los trasplantes halogénicos depende mucho de la situación del paciente, pero lo más recomendable es que se infunda fresco. Se puede criopreservar también, pero lo más recomendable es que sea fresco. Entonces, una vez infundida la colecta, ¿sí? el producto de la colecta, los primeros signos de arraigo y recuperación se van a observar al nivel del recuento de neutrófilos. Se observa un aumento de este recuento y de plaquetas también. Esto nos da la certeza de que el procedimiento fue exitoso, es decir, de que las células que nosotros infundimos maduraron y se convirtieron en componentes sanguíneos funcionales. Entonces, a modo de conclusiones, podemos decir que el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas es una modalidad terapéutica para el tratamiento de gran cantidad de enfermedades de elevada mortalidad y de elección para diversas patologías hematológicas, oncológicas, hereditarias o inmunológicas. El objetivo principal es garantizar la elaboración de productos que cumplan con los requisitos especificados y que no supongan riesgo para el paciente, destacar la colaboración interdisciplinaria de los distintos servicios como un factor crucial para el éxito en todas las etapas del trasplante de la médula ósea, y remarcar la participación del bioquímico en todo el proceso, desde el control inicial y básico del paciente, en el screening del posible donante, durante el control de calidad de la colecta de células progenitoras, hasta el control post-trasplante del paciente. Queremos mencionar que en Argentina, para ser donante de médula ósea, hay que donar sangre e inscribirse en el Registro Nacional de Donantes Voluntarios de Células Progenitoras.
3 de cada 4 pacientes no tienen donante compatible en su familia y necesitan un donante. Ser donante es un acto solidario y compromiso a largo plazo. Es simple acercarse a uno de los centros habilitados de donar sangre e inscribirse como donante. Acá podemos observar todos los centros que a nivel nación que existen. Además está decir que bueno, nuestro hospital es un centro donde se pueden registrar y venir a donar. Y los requisitos mínimos para inscribirse son tener entre 18 y 55 años, pesar más de 50 kilogramos y completar el formulario de consentimiento informado y donar una unidad de sangre. Bueno, por último y no menos importante, queremos agradecer a nuestros compañeros de la residencia, al servicio del laboratorio de nuestro hospital y también al servicio de medicina transfusional que nos ayudaron a la confección de este Ateneo. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos.